Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Oiga, mi querido hermano y mi querida hermana, estamos contentos de estar otra vez acá en Radio Costa Rica a través de estas ondas, pudiendo traer un mensaje de una verdad presente para el tiempo presente en el que estamos. Es una bendición para nosotros, el remanente adventista, poder compartir estas verdades con cada uno de los que nos ven y nos oyen por medio de esta frecuencia. El tema para hoy es la tercera y última parte del tema que hemos estado estudiando, cuyo nombre ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús Dios? Antes de iniciar con el tema, quisiera leer una cita, como tengo por costumbre. La cita se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17 y versículo 3. Este versículo lo leímos hace 15 días. Y vamos a terminar con el mismo versículo que empezamos el estudio de ¿Es Jesús Dios? Juan 17, 3 nos dice: esta es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, es de vital importancia conocer a Dios y también conocer a Jesucristo, porque algunos están predicando otro Cristo que el que nos dice la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿qué es conocer a Cristo? Si leemos en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 4 nos dice un texto interesante. Nos dice, el que dice yo le conozco ¿a quién? A Cristo. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Por tanto, si yo conozco a Cristo, tengo que conocer su palabra, tengo que conocer su voluntad, tengo que conocer qué es lo que quiere y requiere de cada uno de nosotros. Y como dice el texto, el que dice le conoce pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. No puedo yo decir que conozco a Cristo y dejar de guardar los mandamientos que Él me da en su palabra. Por eso nos dice también Mateo capítulo 7 versículo 21. Dice Mateo 7, 21: no todo el que me dice Señor, Señor, y repito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo. O sea, muchos podrán decir Señor, Señor, pero dice que ellos no todos van a entrar en el reino de los cielos. Porque algunos dirán, vea lo que dicen algunos: en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo? Dice, mas yo le diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. El conocer a Dios es hacer su voluntad, es guardar sus mandamientos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Por tanto, usted y yo, como personas que decimos seguir a Cristo, debemos de estudiar la palabra para ver qué nos dice la palabra con respecto a lo que Él quiere que hagamos. Ahora, la salvación se obtiene solamente creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, y como hemos pecado,
Entonces necesitamos que Él nos limpie nuestros pecados, que Él nos lave nuestros pecados. Necesitamos confesar los pecados a Él, y por medio de la confesión somos salvos, creyendo en Jesucristo como nuestro sustituto. Pero ahora que hemos creído, pecaremos de nuevo. Por eso dice que debemos de obedecerle, debemos de hacer su voluntad. Somos ahora nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Con estas palabras, mi hermano y hermana, espero, o les pido por favor que me acompañen los que pueden en una oración antes de empezar ahora sí en sí el tema. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Gracias, Señor, por cada persona que nos está oyendo a través de esta frecuencia, o nos está viendo a través de la televisión, a través de un video, a través de internet, Señor, por los medios que tú has puesto, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, que tu Espíritu Santo sea en cada persona, pero también te pido por mi persona que tú me puedas ayudar a poder dar un mensaje claro de lo que dice tu santa y divina palabra, Señor. Guíanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es Jesús Dios. La semana antepasada empezamos este tema, es Jesús Dios. Vimos la palabra primogénito aquí en la Biblia, lo que nos dice sobre lo que quiere decir primogénito. Vimos que primogénito no es que sea el primer ser creado, sino que lo que quiere decir es el principal. Así vimos también que hay varias personas en la Biblia, ejemplos como David, el octavo de ocho hijos de Isaí, el octavo, y era llamado el primogénito, era llamado el principal en este caso. Y vimos también otros ejemplos de personas que eran llamados el principal o el primogénito sin ser realmente el primer nacido, porque eran los principales. Así la palabra primogénito se aplica a Jesucristo como el principal de la creación, no porque fuera el primero, sino porque es el principal. Él es, será y va a ser por siempre. También vimos que habían algunos textos en la palabra de Dios hace 15 días donde se habla de dos Jehová en un mismo texto, dos Jehová, un Jehová hablando de otro Jehová. Y también estudiamos y vimos que uno de ellos es el Padre y el otro es el Hijo, o sea que aparece el Padre en un texto y el Hijo también, Jesucristo, en este caso Jehová Hijo, en el mismo texto también. Entonces vemos que aparecen dos Jehová, pero porque uno es el Padre y porque otro es el Hijo. A los dos se les llama también Jehová. Cuando se dice, la mayoría de veces en la Biblia, la palabra de Dios, Jehová el Señor, se refiere casi siempre al Padre, aunque el Padre pocas veces sale en el Antiguo Testamento. La mayoría de veces que aparece Jehová en el Antiguo Testamento está hablando del Hijo. También vimos la palabra, estudiamos la palabra que nos habla que Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, donde dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o Jehová es uno. Esa palabra uno viene del hebreo ejad, que ejad es uno, pero no necesariamente uno, únicamente uno o solamente uno, sino que está hablando de uno en unidad. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en propósito, en características, en metas. Son uno, aunque son tres, pero son una unidad. Vimos algunos ejemplos, como el ejemplo del esposo y la esposa, una pareja de personas, hombre y mujer, que se casan, contraen matrimonio. Y la Biblia nos dice sobre ellos serán una sola carne. Pero cuando usted los mira, usted ve dos personas. Pero la Biblia dice son uno. ¿Por qué uno? Porque es la palabra ejad, que quiere decir uno en unidad. Y vimos más ejemplos con respecto a eso también. La semana pasada estudiamos sobre el ángel de Jehová. Las veces que sale el ángel de Jehová en la Biblia, que lo estudiamos, ese ángel de Jehová no es un ángel cualquiera, ese ángel de Jehová es Jehová mismo. También vimos que Jehová y Jesucristo, Jehová en el Antiguo Testamento y Jesucristo son la misma persona, Jehová y Jesucristo. Por tanto, el ángel de Jehová, Jehová, la mayoría de veces en el Antiguo Testamento, y Jesucristo son la misma persona. O sea, en otras palabras, el que se le aparece a Moisés en el monte Sinaí, que está con él y que le entrega los mandamientos, es el mismo Jesucristo, es Jehová, es el mismo Jesucristo. El que lucha con Jacob y le cambia de nombre, le pone Israel por nombre, es también Jesucristo.
el que se le aparece a Agar cuando ella está huyendo de la presencia de Sara, es el mismo Jesucristo, el ángel de Jehová. El que está con Adán y Eva en el Edén, después de que ellos pecan y los llama y le dice, ¿dónde estás tú? Es el mismo Jesucristo también. Jesucristo es el personaje principal en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Jesucristo no hace su aparición en el Nuevo Testamento, no. Él ya existía antes del Nuevo Testamento. Antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no se le llamaba Jesús, porque Jesús se le llama hasta en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando se dice que es Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Antes se le llamaba Jehová, se le llamaba el ángel de Jehová también, y tenía otros nombres también, pero es el personaje principal tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En otras palabras, Jesucristo es el personaje principal en el plan de salvación. Por tanto, dice el versículo de Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, a Jesucristo. Pero el versículo 4 dice, yo te he glorificado, está orando Jesucristo, en la tierra. Dice Jesús mismo, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cuándo? Cuando estuvo aquí en la tierra, hace 2000 años. He acabado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, Padre, dice Jesús, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve antes de que el mundo fuera. O sea, Jesucristo tuvo gloria antes de que el mundo fuera. Aún antes de la existencia de este mundo, Jesucristo ya tenía la gloria del Padre. Eran uno mismo los dos. Por tanto, mi hermano y hermana, Jesucristo es el personaje principal en el plan de salvación. Se encuentra en el Antiguo Testamento tanto como en el Nuevo Testamento. Y eso es importante que usted y yo lo podamos saber para no ser enredos como hacen algunas personas que dicen que Jehová es una cosa y que Jesús es otra cosa. Hablan de Jesús como un hombre que tuvo principio, como un profeta, pero no como Dios. Jesucristo es Dios. Ahora vamos a ver unos versículos en el Nuevo Testamento donde se trata a Jesús como Dios y se le llama Dios también, para que usted los pueda apuntar ahí donde está y los pueda leer también. Pero por los momentos apúntelos y léalos conmigo, si puede tal vez buscarlos en su Biblia. El primer versículo se encuentra en Juan capítulo 1 y versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 es un verso interesante y lo voy a buscar un momento aquí en mi Biblia. Y dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. ¿Qué era en el principio? Dice el verbo. Dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces vemos que hay un personaje al cual se le llama el verbo, que dice que estaba en el principio. Y dice que ese verbo era con Dios o estaba con Dios, pero también dice que ese verbo era Dios. Dice, ese verbo era Dios. Ahora, ¿quién es ese verbo? Si leemos Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice, y el verbo fue hecho carne. Dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vemos que este verbo que fue hecho carne es el mismo Jesucristo, que fue el que vino a la tierra, dejando su forma de Dios para hacerse como hombre. El verbo hecho carne es Jesús. Entonces podríamos leer el versículo 1 de Juan capítulo 1 y traducir o cambiar más bien la palabra verbo por Jesús, porque el verbo es Jesús. Entonces, al leerlo de esta manera, leemos donde dice, en el principio era Jesús, el verbo, en el principio era Jesús, y dice, el verbo era con Dios, o sea, Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Nos dice Juan capítulo 1, versículo 1, que Jesús era Dios. Y cuando dice la palabra Dios, la mayoría de Biblias, o sea, todas las Biblias, bueno, todas no, porque hay una que no. Entonces por eso digo, la mayoría de Biblias dice la palabra Dios con mayúscula. Cuando la palabra de Dios viene con mayúscula es porque está hablando del Dios verdadero. Cuando la palabra de Dios viene con minúscula es porque está hablando de dioses falsos. Sin embargo, lamentablemente hay una Biblia, la Biblia de los Testigos de Jehová, que usan la palabra de Dios o ponen la palabra de Dios, en este caso aplicándola a Jesús, con minúscula. O sea, diciendo que Él no es Dios. Y ponen el verbo era un Dios.
No ponen, como dice la mayoría de Biblias, la Biblia católica, la Biblia Reina Valera, la Biblia Dios habla hoy, todas las Biblias, la Nueva Jerusalén. Y las Biblias que usted pueda leer, en todas las Biblias dice el verbo, o sea, Jesús era Dios. Algunas dicen la palabra, pero es lo mismo, Jesús era Dios. Solamente hay una Biblia que dice que Jesús era un Dios y ponen Dios con minúscula. Y esa Biblia está errada, está equivocada, es una Biblia que está completamente cambiada, una Biblia que no está bien. Pero todas las Biblias que usted pueda leer, la que usted tiene en su casa, si usted es católico y tiene una Biblia católica, Natal Columbus, Dios habla hoy, cualquier Biblia de estas, léalo y ahí dice el verbo Jesús era Dios. Si tiene la Reina Valera, léala y dice Jesús, o sea, el verbo era Dios. En las Biblias se identifica a Jesucristo como Dios, con excepción de una Biblia, que es la Biblia de los Testigos de Jehová. Mateo capítulo 1, versículo 23 nos dice, Mateo 1, 23 dice, la Virgen concebirá, dice la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, hablando de María, antes de tener a su hijo Jesucristo. Dice, la Virgen concebirá, aquí está profetizando, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? El mismo versículo lo dice. ¿Qué significa Dios con nosotros? Ahora, ¿quién se iba a llamar Emmanuel? El que se iba a llamar Emmanuel era Jesucristo, o sea, Dios con nosotros, Dios aquí en la tierra. Vemos también que en este otro versículo, ahora en Mateo, Juan capítulo 1, versículo 1, vemos que se le llama Jesucristo Dios. En Mateo capítulo 1, versículo 23, también vemos que a Jesucristo se le llama Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5 nos dice, Romanos 9, 5, aquí el apóstol Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, dice, de ellos son los patriarcas, de quienes procede Cristo según la carne. Hablando de Cristo dice, de quienes procede Cristo según la carne, que es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos, amén. Dice de los cuales es Cristo, que es Dios. El mismo Pablo, inspirado aquí, nos dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. O sea, la Biblia nos sigue hablando, nos sigue enseñando de que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 20, versículo 27 nos dice también, recuerden cuando los discípulos estaban escondidos y se les aparece Jesucristo. No estaba Tomás con ellos. Por esto Tomás no creyó, porque no había visto. Pero después Tomás está con ellos después y aparece Jesucristo de nuevo. Nos dice el versículo Juan 20, 27. Luego dijo Tomás, o más bien dijo a Tomás, hablando Jesús, dice, luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y ponle en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, ¿qué le dice Tomás a Jesucristo? Le dice, Señor mío y Dios mío. El mismo Tomás le dice Dios mío, y vemos que esa palabra Dios también está escrita con mayúscula porque está hablando de Dios. Entonces dice que Tomás acepta a Jesucristo como Dios. Tito capítulo 2 versículo 13, hablando de una promesa, nos dice, Tito capítulo 2 y versículo 13, dice, mientras aguardamos la bienaventurada esperanza, la gloriosa aparición, ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vemos aquí que también Pablo, en la carta que le envía a Tito, llama a Jesucristo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Jesucristo es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Por tanto, verificamos con esto de que Jesucristo es el personaje principal, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o sea, en la historia de la humanidad. En el plan de salvación, Jesucristo siempre ha sido el personaje principal. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, pero Jesucristo es el personaje principal en todo el plan de salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebreos capítulo 1, versículo 6 nos dice, en otra ocasión, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, vea lo que dice, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Qué hacen los ángeles de Dios? Dice, adórenlo todos los ángeles de Dios.
¿Por qué adoran a Jesucristo? Simplemente porque es Dios. Dice el versículo 7, de todos los ángeles dice, hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. En cambio, al Hijo le dice, repito de nuevo, en cambio, versículo 8, al Hijo le dice, dos puntos, dice, tu trono, oh Dios. ¿A quién le dice tu trono, oh Dios? Se lo dice al Hijo, o sea, a Jesucristo. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad, el cetro de tu reino. O sea que Jesucristo también es Dios. Juan capítulo 5, versículo 20. Digo primera de Juan. Primera carta de Juan capítulo 5 y versículo 20 nos dice con respecto a esto. Sabemos que es el Dios, o más bien, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Está hablando de Jesucristo aquí, dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y después de decir estas palabras dice, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Jesucristo. Está hablando de Jesucristo y dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Mi hermano y hermana que me están escuchando aquí o que nos están viendo por medio de esta frecuencia, por medio del canal 19 o por medio de YouTube, Jesucristo es Dios. Jesucristo no tiene principio, Él es Dios, Él es y siempre será. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1, hablando aquí el apóstol Pedro, nos dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice Pedro o cómo le llama Pedro a Jesucristo? Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El mismo apóstol Pedro le llama a Jesucristo nuestro Dios y Salvador, porque Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Judas capítulo 1 versículo 25 nos dice, al único y sabio Dios. ¿Qué dice Judas? Dice Judas en estas palabras, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, ahora y por los siglos. Amén. ¿De quién está hablando él? De Jesucristo. Y como dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, o sea Jesucristo. También Judas le llama a Jesucristo, aquí no está hablando Judas Iscariote, ya había muerto, aquí está hablando otro Judas. Y dice al único y sabio Dios, nuestro Salvador, Judas, el hermano de Jesús. Filipenses capítulo 2 versículo 5 nos dice, después de este texto vamos a tener los anuncios, después de los anuncios tenemos un canto, para que estén preparados. Después del canto seguimos con el tema de nuevo, pero leo Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, o sea, él era divino, no quiso aferrarse a su igualdad a Dios. Dice que Jesucristo no quiso aferrarse a su igualdad a Dios, o sea que él era igual a Dios, al Padre. Dice, no quiso aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó su condición de siervo, se hizo semejante a los hombres, y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Jesucristo también tiene la igualdad con Dios, nos dice el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Jesucristo, como hemos leído, también es Dios. Está el Padre, Dios Padre, está el Hijo, Dios Hijo, que es Jesucristo, está también el Espíritu Santo. Pero Jesucristo también es Dios. Con estas palabras, mi hermano y hermana, quiero
primeramente agradecerles porque nos están mirando, nos están viendo, nos están oyendo, estamos aprendiendo juntos porque no solamente ustedes aprenden, sino que nosotros también aprendemos cada día que exponemos con sus comentarios, con sus llamadas. Estamos todos aprendiendo y es un privilegio poder estudiar la Biblia, directamente la Biblia, la palabra de Dios. Somos el remanente adventista. Nos pueden encontrar, hermano, por medio de YouTube. Usted pone en YouTube el remanente adventista CR. Y oiga, repito de nuevo, el remanente adventista CR. Aquí lo puede ver en la pantalla los que nos ven por televisión o por YouTube. El remanente adventista CR, y van a aparecer más de 250 videos por los momentos que van a estar ahí para que usted pueda aprender. Usted puede abrir estos videos, verlos poquito a poquito, les va poniendo pausa, tiene su Biblia, su cuaderno, su lápiz, su lapicero, para que vaya apuntando y vaya aprendiendo. Es una gran manera, una buena forma de aprender, ir apuntando, ir subrayando, ir estudiando. Tienen nuestros videos, también tenemos nuestra página en Facebook. Nuestra página en Facebook también es o tiene el mismo nombre, el remanente adventista CR. Usted puede entrar a nuestra página, puede hacer sus comentarios, puede también hacer solicitudes o alguna cosa que usted desee para que pueda participar. Le puede poner me gusta para que pueda ser esta página parte también de usted o de su página en Facebook. Recuerde que nos puede escuchar por medio de Radio Costa Rica. Radio Costa Rica es la frecuencia en la cual predicamos, en la cual enseñamos, en la cual estamos estudiando con ustedes de lunes a viernes. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica está en la frecuencia 930 AM. Usted busca la frecuencia 930 AM, casi empezando 930 AM. Ahí estamos, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Estamos varios hermanos aquí pudiendo traerles mensajes con poder, mensajes actuales, mensajes necesarios, importantes para su vida y crecimiento espiritual. También nos puede ver, mi hermano y hermana, por Canal 19. En Canal 19 estamos también de lunes a viernes, pero de 7 de la noche a 10 de la noche. De 7 de la noche a 10 de la noche, Canal 19 puede ver nuestros programas por Canal 19. Entonces es importante que usted pueda ver los temas que tenemos. Recordemos que los lunes está el hermano Abel Moya con temas importantes de salud. Los martes estamos con temas de oración. Los miércoles está el hermano Freddy Peña con temas muy importantes. El tema ayer estuvo interesante. Temas sobre historia y otros tipos de temas que está el hermano pudiendo traer para ustedes. Los jueves estoy yo aquí con temas de profecía y temas de doctrina también, los cuales estamos estudiando los jueves de 8 a 9 de la mañana, y los viernes está el hermano Alfredo Garita, el cual trae temas sobre la segunda venida y la preparación para que usted pueda estar preparado y listo para cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Aunque recordemos también que antes de la segunda venida hay eventos importantes en los cuales también debemos de estar preparados. Entonces, Canal 19 de hoy, más bien de 7 de la noche a 10 de la noche, de lunes a viernes. También, mi hermano y hermana, si tiene alguna solicitud, sea de oración, sea por algún problema familiar, por falta de trabajo, alguna necesidad, algo que usted quiera comentarnos, puede llamarnos al teléfono 8314-7619. 8314-7619 es nuestro número telefónico. En este teléfono nos puede llamar. Si usted nos llamara hoy por alguna solicitud de oración, esta oración saldría el próximo martes en ¿cómo se llama? En el programa de oración que tiene nuestro hermano Desiderio. Entonces, el próximo martes. Si nos llama el próximo martes, probablemente saldría hasta 8 días después, porque hasta este momento estaríamos acomodando las oraciones. También que usted sepa que muchas oraciones, la mayoría de estas oraciones han sido contestadas y las personas han llamado a nuestro teléfono agradeciendo porque Dios ha dado respuesta pronta a sus oraciones. Mi nombre es Will Chavarría, para servirles. Estamos tratando de estudiar, tratando de enseñar, tratando de poder hacer las cosas bien. El teléfono mío 7161-5194 si gusta llamarme para alguna cosa. Tenemos el canto, mi hermano y hermana, y después del canto seguimos con el tema ¿quién es? O más bien, ¿es Jesús Dios?
Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Hemos visto, mi querido hermano y mi querida hermana, varios puntos donde podemos comprobar de que Jesucristo es Dios. Hemos visto comparaciones tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, donde en el Antiguo Testamento las mismas características que se le da a Jehová, en este caso, son las mismas características que tiene Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por tanto, hemos visto también que Jehová y Jesús es la misma persona, tanto también como el ángel de Jehová y Jesucristo es la misma persona. Acabamos de ver y estudiar aquí en unos versículos que estudiamos en el Nuevo Testamento de que los apóstoles y otros discípulos le llaman Jesucristo, le llaman a Jesucristo también Dios. Pero hay otra manera, hay muchas maneras, pero entre todas las maneras, porque no podemos estudiarlo todo por el tiempo, pero entre, 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 entre muchas maneras que hay una que vamos a estudiar ahorita.
esta manera de poder comprobar de que Jesús es Dios es por el tipo de adoración. Hay un versículo en Lucas capítulo 4 y versículo 8. Lucas capítulo 4 versículo 8, Jesucristo en este versículo es tentado por Satanás allá en el desierto. Si usted se acuerda la tentación de Jesucristo, que fue tentado 3 veces allá en el desierto. En una de estas dice que Jesucristo respondió y le dice a Satanás: vete de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Dice, escrito está. Si está escrito es porque ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Dice, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. O sea que Jesucristo dice esas palabras: solamente a Dios se puede adorar. Escrito está. ¿Dónde está escrito? Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 y Deuteronomio capítulo 10 versículo 20 es de donde Jesucristo toma esas palabras y dice: solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Entonces las palabras de Jesucristo yendo al Antiguo Testamento nos dice que solamente a Dios se puede adorar. Ahora, lo interesante es que cuando leemos el Nuevo Testamento vemos que a Jesucristo se le adora y Jesucristo también permite que se le adore. Entonces, si solamente a Dios se puede adorar y Jesucristo mismo lo enfatizó, Jesucristo mismo lo dijo, porque Él permite también que se le adore. Sabemos que Él permite que se le adore porque es Dios, pero vamos a ver los versículos donde Él es adorado y donde también Él permite que se le adore. No dice nada porque se le adore, pero también hay versículos en la Biblia donde un hombre, en este caso Pedro, es adorado y Él no permite que se le adore. También un ángel es adorado y el ángel no permite que se le adore. ¿Por qué? Porque el hombre es un hombre que no puede ser adorado y porque el ángel también es un ser creado que no puede ser adorado. El único que puede ser adorado, palabras de Jesucristo, es Dios, y Jesucristo, como es Dios, Él sí puede ser adorado. Nos dice con respecto a esto Hebreos capítulo 1 y versículo 6. Hebreos 1:6 nos dice: otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, hablando de Jesucristo, otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué dice cuando introduce a Jesucristo el primogénito al mundo? Adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que los ángeles adoran a Jesucristo. Pero ¿quién es el único que puede ser adorado? Es Dios. Dice, solamente al Señor tu Dios adorarás. Solamente, pero aquí dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como Dios, también puede recibir adoración. Lucas capítulo 2 versículo 13 nos dice, Lucas 2, 13 y 14. Dice: repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, y alababan a Dios y adoraban, decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vemos también que los ángeles en el tiempo del nacimiento de Jesucristo adoran a Dios. Ese mismo relato está en Mateo capítulo 2 versículo 1. Más bien Mateo capítulo 2 versículo 1 nos habla sobre el relato de los reyes del oriente, o de los magos, como le llamamos. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dice, diciendo, ¿qué dicen los magos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A qué venían los magos? A adorarle, pero la adoración es solamente para Dios. Entonces, ¿por qué ellos vienen a adorarle? Porque Jesucristo es Dios. Nos dice unos versículos más adelante, el versículo 11 del capítulo 2 de Mateo. Dice: al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, el cual tiene su significado. Pero lo importante en este estudio es que dice: y postrándose, o sea, se arrodillaron, pusieron su rostro en tierra. Dice, postrándose le adoraron, o sea, ellos adoran a Jesucristo. Mateo capítulo 14 versículo 33 nos dice, Mateo 14, 33, dice: entonces los que estaban en la barca, o sea, los discípulos, hablando cuando los discípulos estaban en la barca,
Dice, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos, los apóstoles con Jesucristo? Dice que le adoraron. Ahora, ¿quiénes eran los apóstoles? Estuvieron con Jesucristo 3 años y medio andando con él. Y aún antes de esto, tal vez algunos hasta lo conocían. Ahora, ellos sabían que el Antiguo Testamento, porque ellos eran judíos, eran israelitas, ellos sabían que solamente a Dios se puede adorar. Entonces, ¿por qué ellos adoran a Jesucristo? Porque ellos se dan cuenta, porque saben que Jesucristo es Dios. Por tanto, dice que más bien que le adoraron. Mateo capítulo 15, versículo 25 nos dice también de esto. Entonces ella vino, está hablando aquí de una mujer cananea, una mujer gentil. Dice que esta mujer vino, se postró ante Jesucristo diciendo, Señor, socórreme. Dice que se postró. La palabra postró es que se arrodilla y pone su rostro en tierra, o sea, se postra, está en señal de adoración, está adorando a Jesucristo. Esta mujer adora también a Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo? Él permite que le adore porque Él es Dios. Si una persona permite que se le adore es porque está tomando el lugar de Dios. Y vemos en estos tiempos que hay muchas personas que permiten la adoración. La adoración es solamente para Dios, única y exclusivamente para Dios. Usted no puede adorar a otro ser que no sea Dios. Y Jesucristo sí recibe adoración porque Él es Dios. Mateo capítulo 20, versículo 20 nos dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, la madre de los hijos de Zebedeo. Recuerde que los hijos de Zebedeo eran Juan y Jacob, que eran hermanos, eran de los 12 apóstoles. Dice que la madre se acercó a Jesús, postrándose ante él y pidiéndole algo. Dice que se postró en señal de oración y dice que le pidió algo. Ahí más adelante usted puede leer lo que le pidió. Es otra historia, pero vemos que ella se postra ante Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo cuando ella se postra? Él no niega la adoración. ¿Por qué? Porque Él no puede negarla. Porque si Él negara la adoración, estaría negando de que Él es Dios. Por tanto, Él permite que se postren ante Él, permite que le adoren porque Él es Dios. Mateo 28, 8 nos dice, cuando se le aparece a Jesucristo, más bien cuando están con Jesucristo, o Jesucristo se les aparece a María Magdalena y otra María, hablando de este relato nos dice, entonces ellas, en este caso María Magdalena y otra María, dice, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Les dice Jesús a quienes, a María Magdalena y a la otra María, y acercándose ellas, abrazaron los pies y le adoraron. Este relato sucede después de la resurrección de Jesucristo, y nos dice que estas mujeres, María Magdalena y otra María, se postraron y también adoraron a Jesucristo. Ahora, ¿qué hace Jesucristo? Permite la oración. ¿Por qué permite la oración? Porque Jesucristo es Dios. Y tanto Él como Dios, Él puede permitir también la adoración. Jesucristo es Dios, ya lo hemos visto. Mateo capítulo 28, versículo 16, hablando de los discípulos, en este caso, otra vez, de nuevo, nos dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron. Dice, ¿qué hicieron los discípulos cuando vieron a Jesucristo? Dice, le adoraron. ¿Por qué le adoraron? Porque Él es Dios. Recuerde que hemos estudiado, hemos visto que Jesucristo es Dios. El Jehová que sale en el Antiguo Testamento, la mayoría de veces, es el mismo Jesucristo. El que se le aparece a Moisés en el monte Sinaí y le da los 10 mandamientos, las tablas de la ley. ¿Quién es? Es Jehová, pero es el mismo Jesucristo. El ángel de Jehová que se le aparece a Agar es el mismo Jesucristo. El ángel de Jehová que se le aparece a Jacob y le cambia su nombre de Jacob por Israel, es el mismo Jesucristo. Cuando Josué va aparte a orar, antes de tomar Jericó, se le aparece un ángel como en forma de soldado y le dice,
Josué, si no me equivoco, ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o eres o no? Y él le dice, del ejército de Dios soy. Ahora, ¿quién es este ser? Este personaje es también Jesucristo, el que se le aparece a Manoa en el tiempo de Sansón, antes de su nacimiento, para anunciarle el nacimiento de Sansón, también es Jesucristo. Jesucristo es el personaje principal, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Jesucristo es el personaje principal del plan de salvación. Él, antes de que viniera como hombre, ya él existía. Eso lo leímos en Filipenses capítulo 2. Ya él existía, él es Dios, Jesucristo es Dios, y por tanto, como Dios, también él recibe adoración. Entonces, ¿por qué Jesucristo no se puede adorar como Dios? Si en la misma Biblia hay muchos ejemplos que nos dicen que Jesucristo es Dios y que también se le adoraba. Lucas capítulo 24 versículo 51 nos dice, Lucas 24, 51. Dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, hablando los discípulos. Dice que Jesús los bendice y se separa de ellos. Y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Entonces dice que primero, cuando él fue al cielo, los apóstoles, los discípulos, le adoraron. Y después de que le adoraron, fueron al cielo. Ahora, eso sucedió después de la resurrección. ¿Por qué los discípulos apóstoles le adoran? Porque Él es Dios. Como Él es Dios, le pueden adorar. Y esa misma ejemplo que ellos nos dan a nosotros, es el ejemplo que nosotros tomamos como cristianos y seguidores de Jesucristo también. De que como Jesucristo es Dios, también le podemos adorar. Juan capítulo 9, versículo 35. Juan capítulo 9, versículo 35 nos habla de la historia de una persona que fue sanada de ceguedad. O sea, era ciego y él fue sano de su ceguera. ¿Qué pasa con esta persona en el relato bíblico? Nos dice Juan capítulo 9, versículo 35 hasta el 38. Dice, oyó Jesús que habían expulsado al ciego. Recuerde que el ciego fue sanado por Jesucristo. Después de que lo sanan, Jesucristo se va. El ciego comienza a hablar de lo que hizo Jesucristo por él. Cuando él comienza a hablar, entonces lo expulsan de la sinagoga, porque está confesando a Jesucristo, en el cual los fariseos, escribas y la mayoría de judíos no creían. Como él está confesando creer en algo que los demás no creen, es expulsado de su iglesia en ese tiempo, de la sinagoga. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Las palabras de que habían expulsado a esta persona llegan a Jesucristo. Dice, y hallándole le dijo. ¿Qué le dice Jesús a este personaje que fue sanado de su ceguera? Le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Vea la pregunta que le hace Jesucristo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, el ciego, bueno, el ciego no, porque ya no es ciego. El que era ciego, respondiendo él, le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le pregunta, ¿crees tú? Le pregunta a Jesús, y él le responde, ¿quién es? Y le dice Jesús, pues le has visto, y el que está hablando contigo, él es. O sea, Jesucristo se le manifiesta como el Mesías, como Cristo, a esta persona que había recobrado la vista. Entonces dice el versículo 38, y le dijo, creo, Señor. ¿Qué le dijo el ciego? O el que era ciego, el que había sido ciego, le dice, creo, Señor, y le adoró. Él cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios. ¿Y qué hace cuando cree? ¿Cómo hace para decir creo? Dice que le adoró. ¿Por qué le adoró? Porque Jesús es Dios. ¿Y por qué Jesucristo acepta la adoración? Porque Él es Dios. Si Él dice no me adore, entonces ¿qué está pasando? De que Él dice no es Dios. Si una persona dice no me adore, o sea, si alguien se postra y se arrodilla y me adora a mí, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que decirle, a mí no me adore. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. O sea, un hombre no puede recibir adoración, llámese quien se llame, llámese papa, llámese pastor, llámese profeta, llámese lo que quiera. No puede recibir adoración porque es un hombre. El único que puede recibir adoración es solamente Dios. Y Jesucristo es Dios. Veamos un ejemplo. Un ejemplo en Hechos capítulo 10, versículo 25, nos habla de Pedro. Hechos 10, 25. Recuerde que Pedro, la Iglesia Católica le llama el primer papa. Cuando Pedro nunca fue papa, ni siquiera sabía que le iban a llamar papa. Pero ¿qué hace Pedro cuando una persona llega y le adora? ¿Qué hace Pedro?
En Hechos capítulo 10 nos habla sobre Cornelio, una persona que era gentil. Esta persona era un romano. Esta persona manda a llamar a Pedro. Ahí nos cuenta la historia en Hechos. Pero cuando manda a llamar a Pedro, Pedro llega a su casa donde Cornelio, Pedro el apóstol, llega donde Cornelio, predica, ellos aceptan el mensaje, son bautizados con el Espíritu Santo y vea lo que pasa en el relato. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Dice que Cornelio sale a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. ¿Qué hace Cornelio cuando ve a Pedro? Dice que se postra a los pies de Pedro y le adoró. ¿A quién adoró Cornelio? A Pedro. ¿Quién era Cornelio? Un hombre, un gentil, un romano. ¿Quién era Pedro? Uno de los apóstoles de Jesús, pero también era un hombre, una persona. Pedro no es Dios, Pedro es una persona. Entonces, al Pedro ser una persona y él sabe que solamente a Dios se puede adorar. ¿A quién se puede adorar? Dice Jesucristo, solamente a Dios. ¿Qué hace Pedro entonces? Versículo 26 nos dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué hizo Pedro cuando le adoró Cornelio? Dice que Pedro le levantó y le dijo, levántate, pues yo también soy hombre. Pedro no permitió que se le adorara. Ahora hay hombres en este tiempo que permiten que se le adoren, que se le postren, que les besen el anillo. Están permitiendo adoración. O sea, están diciendo que ellos son Dios. Si una persona permite que se le adore, está tomando el lugar de Dios. Jesucristo sí permitió adoración porque Jesucristo es Dios. Por tanto, él no podía negar la adoración. Si él negaba la adoración, estaba negando que era Dios. Él tenía que aceptar que se le adorara. Pero Pedro, como hombre, después de que Jesucristo murió y resucitó, de que fue al cielo, aquí está predicando Pedro en Hechos capítulo 10, ya estaba avanzada la obra del cristianismo. Y Pedro, en este momento que había avanzado, ya eran muchos años después de la resurrección de Jesucristo, muchos años después de que Jesucristo fuera llevado al cielo, Pedro no permite que se le adore. ¿Usted ha visto en la televisión, mi querido hermano y mi querida hermana, personas que permiten que se le adore? Llámese pastores, llámese sacerdotes, otros hombres. A muchas personas les gusta la adoración, llámese incluso presidentes, ministros, dictadores. Gente que quiere que se le adore porque son personas que quieren tomar el lugar de Dios. Pero vemos el ejemplo de Pedro, de que él no permite que se le adore. Ahora, si Pedro, siendo un hombre, no permitió que se le adorara, usted y yo tampoco podemos permitir adoración, y menos postrarnos para adorar a alguien, a una persona. Solamente a Dios podemos adorar, y esto está incluyendo a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. En Apocalipsis 19:10 nos habla sobre un ángel, el cual Juan, el apóstol, otro de los apóstoles, también se arrodilla para adorar a un ángel. Ahora, ¿se puede adorar a un ángel? Tampoco. ¿Por qué? Porque es un ser creado. Ahora, ¿qué hace un ángel cuando una persona le adora? Un ángel es un ser celestial que es o está de parte de Jesucristo. ¿Qué hace un ángel? Si fuera un demonio, o sea, un ángel caído, un demonio permitiría que se le adore, como Satanás, que quiere adoración. Pero un ángel de Dios no va a permitir adoración. Apocalipsis 19:10 nos dice, hablando de Juan, dice Juan, hablando del ángel, me postré a sus pies para adorarle, a los pies de un ángel. Y él me dijo, vea lo que le dice al ángel, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El ángel le dice a Juan, no me adores porque yo soy consiervo tuyo. O sea, él tampoco permitió adoración. Apocalipsis 22:8, con esta cita terminamos. Apocalipsis 22:8 nos dice también, Juan vuelve a cometer el error de nuevo, de adorar de nuevo al ángel. Imagínense, ya lo hizo una vez, el ángel le dijo que no lo hiciera y lo comete de nuevo. Dice Apocalipsis 22:8, yo Juan soy el que oyó estas palabras, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué hace Juan? Se postró ante los pies del ángel para adorarle. Ahora, ¿qué hace el ángel? Dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios.
O sea, el ángel dice que hay que adorar a Dios solamente. Pedro dice que hay que adorar a Dios solamente. Solamente a Dios podemos adorar. Y Jesucristo permitió adoración porque Jesucristo es Dios. Recuerde lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es importante conocer a Jesucristo, y la palabra de Dios, la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios. Por tanto, podemos adorar a Jesucristo. La persona que dice que Jesucristo no es Dios está predicando otro Cristo, diferente al Cristo que nos habla la palabra de Dios, las Escrituras. Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dicen de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el personaje principal en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el plan de salvación. Por tanto, mi hermano y hermana, creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, y podamos confesar nuestros pecados delante de Él para poder ser personas nuevas y que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Los esperamos, mi hermano y hermana. Una bendición para nosotros poder compartir el próximo jueves a esta misma hora. Que Dios los bendiga a cada uno de los que nos están oyendo y viendo.